Jesús. Las discrepancias o desacuerdos que estás viviendo tienen que ver con cómo hablas. Medita en la palabra de Dios. Comienza a caminar en unidad con lo que el Espíritu de Dios está diciendo a través de la palabra de Dios, y entonces de repente no vas a tener más desacuerdos o discrepancias en tu vida. Comenzarás a ver el futuro y a escuchar la voz de Dios en un nivel mayor. Hay discrepancias, hay desacuerdos, porque estamos en este mundo que es un mundo caído, que ahora nos cuesta buscar más a Dios. Y entonces nuestra boca se acostumbra o habla de acuerdo a lo que ve. Pero una vez que tú comienzas a meditar en la palabra del Señor, una vez que tú piensas a buscar la presencia de Dios, esas discrepancias, esos desacuerdos, diferencias desaparecen de tu vida. Y entonces tú vas a comenzar a hablar y hablar tu futuro, escuchar la voz de Dios a niveles mayores. Esta dimensión física es una dimensión caída, corrompida, echada a perder, y Satanás, que es el Dios de este mundo, él controla todo aquí abajo. Es por eso que tenemos pobreza, enfermedad, diferentes puntos de vista, desilusiones, muertes, robos y destrucción. Jesús vino a darte vida y a dártela en abundancia. La participación en esta vida abundante tiene que ver con hablar la verdad en amor, hablar la verdad de Dios. Vamos a hablar la verdad de Dios. Pero para que eso ocurra, yo tengo que amar la palabra de Dios. Tengo que entender que la palabra de Dios es eso, es la palabra absoluta y eterna de Dios. Dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. La vas a ver aquí en la tierra y la vas a ver en el cielo. La palabra de Dios. Cuando lleguemos al cielo, vamos a darnos realmente cuenta que lo que decía la palabra era verdad. Así que no esperes llegar al cielo. Hoy tú tienes el poder de creer la palabra de Dios, de vivirla, y que esa palabra dé el fruto de tu creer en esa palabra. En el nombre de Jesús. Comienza con meditar en la palabra de Dios, luego empieza a hablarla. Este es un ejercicio excelente que yo practico, meditar en la palabra de Dios. Cuando vayas a tu trabajo, al lugar donde te desenvuelves, o estés en tu casa, o en tus devocionales, toma una palabra, un versículo. Y ese versículo tú lo vas a meditar, es decir, a pensar profundamente lo que quiere decir, lo que dice para tu vida, y tú lo vas a internalizar, vas a extraer la esencia de ese versículo todo el día. O toma 2, 3 versículos, pero no leas un capítulo completo, nunca leas un libro completo, apurado, porque tú quieres leer la Biblia en 3 meses. Y no aprendiste nada. Pero si tú meditas en la palabra de Dios, es como cuando tú estás descargando un video, empiezas a descargar, a depositar esa palabra en tu espíritu. Porque la palabra de Dios es semilla, es para sembrarla en el corazón, para que produzca frutos al 100%. Si tú meditas en la palabra de Dios y la siembras en tu espíritu, vas a dar muchos frutos. La palabra de Dios comenzará a despertarte internamente, y tú comenzarás a decir cosas acerca de tu futuro. De inmediato, el Espíritu de Dios te mostrará lo que debes hacer respecto a todas las decisiones que tienes que tomar. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos purifica, nos hace pensar correctamente. Gloria a Dios por la palabra eterna de Dios.
La sanidad comenzará a ser una realidad en tu vida cuando medites en la palabra de Dios. Necesitas dejar ir todas las heridas y ofensas que podrían estar apartándote o atrapándote de seguir tu destino. Uno de los beneficios de meditar en la palabra de Dios es que tu cuerpo va a recibir sanidad. No solo tu cuerpo, sino también tus emociones, tu mente. La palabra de Dios es medicina a todo tu ser. El poder del Espíritu Santo está presente en todo momento para hacer lo que Dios ha escrito acerca de ti. Y para este punto yo quisiera que tú vayas al libro de Salmos, el Salmo 139. Todo el capítulo puedes leerlo, pero específicamente el versículo 16 de Salmo 139 dice que todos nuestros días ya estaban determinados por el Señor antes de que sucedieran, antes de que vinieran a existencia, y que Dios escribió un libro acerca de mí, un libro y escribió su destino sobre mí. Dios mío, el salmista David, por el Espíritu Santo, trajo esta revelación, que todo ser humano tiene un libro escrito. Así que tú no viniste aquí al azar, tú no viniste aquí a tirar flecha, tú no viniste aquí a ver qué pasaba en la tierra. Dios escribió un libro con tu nombre. Y todas esas páginas están cargadas de propósitos. Así que, y tú me dirás, pero ¿por qué a mí no me pasa? Tal vez has cumplido parte de ello, pero a partir de hoy tú vas a ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios, me pongo de acuerdo contigo para que todo lo que está escrito en estas hojas, en estas páginas de mi libro, empiecen a suceder. Hay ángeles que son asignados a tu vida para chequear si todo lo que está escrito en este libro se está cumpliendo en tu vida. Pero a veces nuestras decisiones hacen que no se cumpla lo que está escrito en ese libro. Así que no es culpa de Dios, sino es que Dios nos ha dado un libre albedrío, una libertad para funcionar. Así que es por eso que si la palabra de Dios está en tu mente, transformando tu mente, entonces hay más posibilidades de que tú y yo empecemos a ser trasladados correctamente a cumplir la voluntad de Dios a nuestras vidas. Hay un procedimiento. El procedimiento apropiado es este. Escucha. Primero, meditar en la palabra de Dios. Voy a ser muy enfático en esto. Meditar en la palabra de Dios. Medita todos los días. Todos los días. La palabra de Dios es el pan diario de aquellos que están sedientos, que están hambrientos por la presencia de Dios. Segundo, cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a brotar y a fluir dentro de ti, habla esa palabra. El Espíritu Santo va a empezar a traer expresiones, palabras, ese sentir. Tú tienes que hablar eso, aunque a ti no te haga sentido. El Espíritu Santo quiere que te pongas de acuerdo con Él. Tercer punto, cuando hablas esa palabra, eso es todo. No importa lo que sientas o lo que veas, lo que suceda, permanece en esa palabra. Vamos a creerle a Dios con todo el corazón. En el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. La lámpara o la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios da entendimiento. Qué camino tomar y qué no tomar. Así que mientras tú y yo estemos más llenos de la palabra de Dios, nuestros caminos estarán más llenos de luz. Vamos a tomar las mejores decisiones. No tienes que ser un profeta para profetizar. Puedes profetizar porque hablas por adelantado los misterios de Dios que están en su palabra. Puedes pedirle al Señor en oración que te dé la interpretación de lo que estás orando en el Espíritu.
orando en el Espíritu. Esta parte de orar en el Espíritu, voy a hacer un video exclusivo para ampliar esto, porque vamos a tocar muchos puntos sobre el orar en el Espíritu. Hay un lenguaje de oración que Dios puso o que Dios te da una vez que tú tienes el Espíritu Santo, para que tú ores en el Espíritu las oraciones más perfectas, donde no te vas a equivocar. Pero vamos a dejar esto allí. Escoge algunas escrituras de la poderosa palabra de Dios y medita en ellas hasta que se arraiguen en tu corazón y empieces a sentir la presencia de Dios en tu vida. Como ya te dije, tú tienes que amar la palabra de Dios. Tú tienes que meditar en ella. Tienes que pensar y pensar en la palabra de Dios. Tú tienes que deleitarte en esa palabra. Tú tienes que no solo aprenderla, sino vivirla. Una buena escritura para comenzar es con Juan 15:5. Escucha, Juan 15:5, Jesús les habla a sus discípulos y dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Hay que meditar en esta expresión. Señor, separado de ti, yo no puedo hacer nada, Dios. Aunque tú te creas muy capaz, aunque tú tengas cualidades, tengas aptitudes o te sientas calificado, calificada, dile al Señor: Señor, sin ti, separado de ti, yo no puedo hacer nada, Dios. Dirige mi vida. A Jesús, al Espíritu Santo, al Padre le encanta que tú y yo le digamos: ayúdanos. Necesito de ti. Esto habla de un corazón humilde. Esto habla de cuánto tú anhelas al Señor. Ya casi para terminar aquí, el Espíritu de Dios quiere decir algunas cosas que nosotros llamamos proféticas o con miras hacia el futuro. Pero para el Espíritu de Dios, ellas son la realidad del ahora. El Espíritu Santo, como Él vive en nosotros, pero Él es un experto en el mundo espiritual. Él es el maestro del mundo espiritual. Y es por eso que como tú lo tienes a Él, tú te pones de acuerdo con Él. Comienzas a hablar tu futuro de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es eterno. Ya Él vio nuestro final. Ya Él sabe todas las cosas. Así que habla con Él, que te revele los misterios del Señor. Él ya ve tu futuro. Él ya ha escrito un libro acerca de ti. En el Salmo 139, verso 16, puedes leer y meditar sobre todo esto. Si tienes todo lo que hablas o hablaste, imagínate cómo hablarías. Piensa en esto. Tus palabras son muy poderosas. Vamos a tener cuidado con lo que hablamos. Y si ya sabes que una vez que tú hagas o te pongas en armonía con el Espíritu Santo, te pongas de acuerdo con Él, tus palabras van a tener poder. Espera hablar hasta que oigas lo que el Espíritu de Dios está diciendo. El Espíritu Santo de Dios habla. El Espíritu Santo de Dios está esperando porque nosotros nos comuniquemos con Él o pasemos tiempo de intimidad con Él. Si quieres ser capaz de discernir su voz y la voz de Dios, tienes que vivir una vida crucificada. Tu vida no es tuya. Vamos a hacer un video sobre esto de la vida crucificada, pero lo que te quiero decir es que, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vives tú en mí. Tu vida no es tuya, tu vida le pertenece al Señor.
si le has dado esa autoridad al Señor en tu vida. Así que lo mejor es vivir para el Señor, porque Dios te va a dirigir y a guiar realmente al propósito por el cual Él mismo te creó. Y como dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan viva, es tan eficaz, que hace una separación entre lo que es del alma y entre lo que es del espíritu. Así que mientras más palabras de Dios estén en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a ser transformados por esa palabra, y ya tú vas a discernir, vas a determinar lo que le pertenece a Dios y lo que no es de Dios en tu vida. Cuando estás orando en el Espíritu y citando la palabra de Dios, esa palabra está siendo efectiva. Vamos a aprender a orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es conectarse con el cielo, es orar la perfecta voluntad de Dios. Pero como ya les dije, vamos a hacer un video sobre qué es orar en el Espíritu. Lo que sea que estás atravesando, anímate, ten valentía. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios juntos son muy poderosas. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en una próxima oportunidad.